Ya. Eh, Vamos a pasar a nuestro tercer tema, ¿no? Lo vamos a iniciar, el cual está referido a los aceites y grasas lubricantes del automóvil. Para nosotros, todo componente mecánico necesita trabajar, ¿ya? Necesita trabajar de forma lubricada, con el objetivo de poder permitir un tiempo mayor de vida de todos los componentes mecánicos, ¿no? El aceite no solo va a estar presente en el sistema del motor, sino también en los sistemas de propulsión, ¿no? Ahora, como lubricantes, no solo lo vamos a tener al aceite, sino también a las grasas y otros elementos, los cuales tienen como objetivo reducir el desgaste de forma prematura, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que no porque una máquina tenga una cantidad de aceite, va a durar, ¿no? Todo componente mecánico tiene tiempo de vida y por lo tanto está dispuesto a gastarse, ¿no? Eso es una función que va a tener. Obviamente las aleaciones con las que ha sido fabricadas van a impedir de que esto ocurra con gran, eh, con gran rapidez, ¿no? Entonces, por ejemplo, habíamos indicado que nuestro motor está dividido en tres partes fundamentales, ¿no? La culata, el block y el cárter, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros poder seccionar nuestro motor. Ahora, fíjense, nos indica las funciones del lubricante, ¿no? Como primera función va a tener reducir la fricción y el desgaste entre dos componentes mecánicos que se encuentran en movimiento, ¿no? El aceite tiene la propiedad de encontrarse en estado líquido en el caso de lubricación del motor e insertarse, ¿no? Ya sea a presión o de forma pasiva entre dos o más componentes. Esto va a variar en base al tipo de viscosidad y características que tenga el aceite, ¿no? Entonces esa va a ser una de sus principales funciones. Como segunda, indica, ¿no? Ayuda al sellado entre los anillos y el cilindro. Una propiedad es del aceite, la de convertirse en agente sellador. Indica en la primera que tiene que evitar el rozamiento entre componentes, pero sabemos que debe de existir una holgura, debe existir un espacio, ¿no? Una tolerancia entre las partes mecánicas fijas y móviles. Por ejemplo, acá nosotros tenemos nuestro pistón, ¿no? Al tener nuestro pistón, habíamos visto que se producen las carreras admisión, compresión, explosión y escape para el ciclo Otto, ¿no? Entre el punto muerto superior, el punto más alto que va a alcanzar la cúspide del émbolo o el cielo, y el punto más bajo que para nosotros va a ser el punto muerto inferior. Durante esa trayectoria, el émbolo estaba dividido en dos partes, ¿verdad? La mitad inferior tenía que ser lubricada, mientras que la mitad superior debía trabajar con las menores cantidades de aceite disponible, ¿no? Era por eso la variación de aleaciones que tenían que tener estos componentes, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Ya? En estos componentes mecánicos habíamos indicado que existe un espacio, pero ese espacio es mínimo. Puede ser un poco menor o es más, es equivalente a una centésima de milímetro. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes agarran el milímetro de su regla y lo dividen en 100 partes, un espacio de esos va a ocupar la holgura que va a estar entre la pared del pistón y la camisa, ¿no? Es así de finita, es así de delgada el espacio que tiene para ocupar el aceite. Ahora, indica, ayuda al sellado entre los anillos y el cilindro. Los anillos, al ser piezas mecánicas numéricas que tenían como función generar compresión dentro del motor,
tienen que estar lubricadas, pero en una mínima cantidad, ¿no? Generalmente solo las anillas de aceite. Mientras que las anillas de compresión y la anilla de fuego no van a trabajar con aceite, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre aquí? Ese espacio tiene que ser rellenado, ocupado, ¿ya? ¿Qué vamos a entender por sellado? Que gracias a la viscosidad del aceite, ese espacio, esa holgura, se ha rellenado. ¿Qué quiere decir? Que el aceite en estado líquido está bloqueando, lo está cerrando, ¿se dan cuenta? Está impidiendo que los gases que ingresan al motor por la parte superior, ¿ya? Tanto en la carrera de admisión, compresión, explosión y escape, pasen a través de la holgura de la anilla, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el aceite no tuviese la propiedad de sellado entre las anillas y la camisa del motor, esos gases con la fuerza de compresión, ¿no? Cuando el pistón parte del punto muerto inferior hacia el punto muerto superior, van a tender a salirse a medida que se van comprimiendo con la cámara de combustión, ¿no? Entonces, el aceite tiene como primer objetivo lubricar a los componentes del motor. Como segundo objetivo, el de sellar, ¿no? El de eliminar el espacio entre las anillas y las paredes del cilindro. Esta otra función tiene, ¿no? Otra función que va a tener es la de mantener limpio al motor, ¿no? Pero ¿en qué sentido tiene que mantener limpio al motor? A través del circuito de lubricación que está representado en este gráfico con amarillo, el aceite, aparte de lubricar y sellar, va limpiando las basuras generadas, ¿no? Las partículas del desgaste producido por los componentes mecánicos, tanto fijos como móviles, ¿no? Por ejemplo, para nosotros, el cilindro, ¿no? Que está representado por estos círculos ovalados, el bloque del motor, ¿no? La parte que va a soportar a todos estos componentes en su interior, son elementos fijos, ¿no? Al existir rozamiento entre sus partes, siempre va a existir desgaste, pero ese desgaste a través de la aleación de los metales dura harto tiempo, ¿no? Siempre y cuando existe una cantidad, calidad adecuada del aceite dentro del motor, ¿no? Esa función tiene que tener. Por ejemplo, fíjense, en nuestro circuito de lubricación tenemos, en este caso, una entrada, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que en este lado va a existir para nosotros el filtro de aceite, el filtro externo, el que podemos ver, el que se reemplaza con relativa facilidad, dependiendo del tipo de motor, ¿no? Una vez de que se ha ingresado el aceite por la parte superior, por efecto de la gravedad, ha chorreado por las paredes de los retornos del aceite. Y se ha llegado a asentar en la parte más baja del motor, ¿no? Recordemos para nosotros que eso se llama el cárter, ¿no? Cuando inicia el ciclo de funcionamiento de nuestro motor, ¿no? Damos arranque con la llave de encendido, mi eje cigüeñal es propulsado por la cercha de arranque y el volante de inercia, ¿no? Que se encuentra aquí en la parte posterior. Entonces, mi cigüeñal empieza a rotar, empieza a dar vueltas, ¿no? Al dar vueltas, está siendo alimentado por la transformación de la energía química, térmica y mecánica, ¿no? A través de los pistones, las bielas y los cojinetes. Pero mientras ocurre todo este proceso de transformación de energías, va a existir otro componente que generalmente también es activado por la rotación del eje cigüeñal o, en su defecto, por el árbol de levas, ¿no? Al generar rotación, va a existir en la parte más profunda del cárter, en este caso llamada para nosotros joroba, una bomba de aceite. Esta bomba de aceite se encarga de absorber a través del movimiento de engranajes conjuntos el aceite, ¿no? Para lo cual va a tener un tamiz, un prefiltro, ¿no? Ese prefiltro va a absorber y va a retener partículas, ¿no? En este caso va a permitir que el aceite pase hacia el interior de la bomba.
Pero en esta parte tienen que darse cuenta. Hasta acá el aceite no ha sido filtrado. Entonces la succión va a seguir siendo enviada. ¿Hacia dónde, no? Hacia los conjuntos que necesitan lubricación de forma permanente. Pero esa lubricación que va a llegar, ¿no? Tanto a las bancadas del árbol de levas, ¿ya? Tanto al eje cigüeñal. Fíjense, tiene que llegar hasta el bulón pasador del pistón, ¿no? Todo lo que está con amarillo para nosotros es circulación de aceite, ¿no? La bomba también, para la mayoría de los motores, va a trabajar de manera sincronizada, ¿no? La presión que debe de existir entre los componentes mecánicos del motor se puede calcular, se puede controlar, ¿no? A través de este componente que se llama para nosotros bulbo de presión. Este bulbo de presión, si quieren ustedes, es como un switch que a determinado caudal del paso del aceite va a cerrar un pequeño circuito y va a mandar una señal hacia el tablero de control del operario o del conductor del vehículo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurriría para que el foco en el tablero del conductor se prenda? Que exista un bajo nivel de aceite en el cárter, ¿no? Lo cual va a hacer que la bomba esté succionando aire también. Y de esa misma forma pueda generar un desgaste prematuro, ¿no? En este caso, para el rozamiento de las partes. Otra función del aceite va a ser también la de ayudar a mantener la temperatura del motor en un rango normal, ¿no? ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Habíamos indicado que un motor de combustión interna tiene que ser un dispositivo, tiene que ser un componente mecánico compuesto de subsistemas, ¿no? Aquí tenemos un claro ejemplo. El motor, al estar dividido en las tres partes, va a alojar en sus diferentes componentes diferentes sistemas. Por ejemplo, habíamos dicho de la culata, el sistema de sincronización, en el bloque de componentes, de transmisión y de generación de torque. También va a alojar en su interior a través de las galerías, ¿no? ¿Qué era para nosotros las galerías? Los conductos internos. ¿Qué iba a transportar? Líquido refrigerante y en este caso aceite de lubricación. ¿Cómo el lubricante, como el refrigerante del motor no puede ingresar directamente a estos componentes, ¿no? Que tienen que trabajar de forma separada entre el aceite y el refrigerante del motor? El aceite, al ir recorriendo estas piezas, al ir evitando su desgaste, al ir limpiando las basuras que se generan por efecto de la fricción, mantiene una temperatura relativa, ¿no? ¿Esto a través de qué? De su proceso de recorrido. ¿Qué quiere decir? Cuando el vehículo está en movimiento y a una determinada velocidad, el cárter, ¿no? Que es la parte más profunda del motor, va a estar en contacto directo con un golpe de viento proveniente de la parte delantera del vehículo, ¿no? Generalmente por una tapa, ¿no? Esa tapa, mientras el vehículo va circulando, va a recibir el golpe de viento. Como el cárter del motor puede estar constituido en una plancha de acero o una bandeja de aluminio, ¿no? Al recibir ese golpe de viento, va a ir enfriando al aceite. Y de esa misma forma, ese aceite que ha bajado un poco su temperatura, al recorrer a los restos de los componentes del motor, los va a ir enfriando, ¿no? En este caso, los aceites también van a tener diferentes grados de temperatura, ¿no? Eso van a variar en base al requerimiento que tenga el motor. Por ejemplo, aquí podemos ver dos conjuntos de engranajes, ¿no? Un engranaje de dientes rectos, que puede ser un engranaje transmisor, y un engranaje de dientes helicoidales, o también conocido como tornillo sin fin, ¿no? Este eje principal, al rotar, al girar sobre su propio eje, transmite un movimiento a otro engranaje, que también va a rotar sobre su eje, pero va a transmitir movimiento de las siguientes formas. O bien es un movimiento continuo,
o bien puede ser un movimiento de desplazamiento con tope. ¿Qué nos indica eso? Que mientras este engranaje, ¿no?, de dientes rectos gira sobre su propio eje, puede hacer que este otro eje se desplace, ¿no?, tanto a la derecha como hacia la izquierda. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, los sistemas de cremallera, los sistemas de dirección de tornillos sin fin, ¿no? Ahora, el aceite, ¿no? Si ustedes notan, estos espacios, ¿no?, tanto en el engranaje conductor como en el engranaje conducidor, no pueden ser totalmente exactos, ¿no? No pueden tener gran precisión, porque se necesita que el aceite llegue a ocupar ese espacio, ¿no? Ahora, aparte de sellar y lubricar, el aceite en este tipo de componentes tiene que evitar la oxidación de las piezas. Eso a través de propiedades químicas que va a tener, ¿no? Habíamos dicho que tiene también la propiedad de limpiar. Mientras estos componentes están rotando, ¿no?, generalmente a gran velocidad, arrastran las impurezas, ¿no? ¿Eso qué nos dice? Va limpiando, ¿no? Pero ¿dónde va a ir toda esa basura? Tiene que llegar a algún lugar, ¿no? No se olviden que cuando uno detiene o para la máquina, en este caso la apaga, la circulación de aceite ya no se logra, porque no existe ningún medio que pueda generar la presión requerida, ¿no?, la presión necesaria para lograr este objetivo. Por lo tanto, el aceite no se va a chorrear totalmente, sino que tiene que quedarse adherido, tiene que pegarse a los componentes. ¿Para qué? Para que cuando se vuelva a prender la máquina, ¿no?, y se solicite el esfuerzo de estos componentes, exista un sellador y un elemento que permita lubricarlos, ¿no? Ahora fíjense también qué está ocurriendo aquí. Se está presentando otro efecto, dice, la disminución de ruidos con movimientos más armónicos. Esto es debido a qué? ¿Qué ocurriría si yo utilizo este conjunto de engranajes, ¿no?, el de dientes rectos o el tornillo sin fin, y lo hiciese trabajar sin un método de lubricación? Puede darse los siguientes casos: de que a un corto periodo de tiempo estas piezas se vayan dañando de manera irreversible, ¿no? O en algunos casos se puedan llegar a reparar. Entonces, una opción va a ser el daño prematuro. Otra opción que podamos tener es que debido al desgaste, ¿no?, por el cual no ha existido el aceite, estas piezas, estas deformaciones, cada vez se vayan haciendo más notorias, cada vez vayan haciéndose más grandes. Al volverse de esta forma, ¿no?, el sistema, ocurre lo siguiente, que al existir un desgaste excesivo entre los componentes, el aceite, por más de que yo vuelva a llenar, ¿no?, puede darse el caso de que la caja de dirección se sentía un poco dura. El mecánico revisa y nota que no hay aceite, ¿no? Entonces, al volver a agregar, puede darse el caso que este desgaste excesivo ya no sea tolerado, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aceite tenía que entrar a presión para ocupar un espacio. Pero como se ha desgastado, el aceite simplemente se resbala, ya no se adhiere, ¿no? Por lo tanto, cuando el conductor mueva el volante de dirección, va a percibir, va a sentir de que existe una holgura, un juego, ¿no? Por lo tanto, cuando quiera dirigir y el movimiento y el vehículo se encuentre en movimiento a una gran velocidad, no va a tener el control necesario para maniobrar, ¿no? Por lo tanto, hay la gran capacidad de que se produzca un accidente, ¿no? Ahora, los lubricantes se van a clasificar principalmente en base a su estado, ¿no? ¿Qué vamos a entender en base al estado? Al estado de la materia, ¿no? En este caso, puede haber lubricantes en estado gaseoso. Por ejemplo, aquí tenemos al WD-40, ¿no? Tenemos a los lubricantes que nos permiten aflojar pernos oxidados, ¿no?, que tienen una propiedad de comer la corrosión que se ha ejercido, ¿no?
a través de un tiempo prudente de espera. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si en el chasis yo tengo unos pernos que están sujetando alguno de esos componentes, estos se van a encontrar con gran óxido, ¿no? Por lo tanto, si yo quiero extraer la pieza que están sujetando, lo más probable es que el perno se rompa, ¿ya? Por la mitad, o se rompa por la cabeza, o se rompa por el eje, donde se encuentra la rosca. Por lo tanto, se va a destruir, ¿no? Pero ¿qué ocurriría si yo agarro un lubricante de estado gaseoso, en este caso en forma de spray, lo rocío y lo dejo remojando por un tiempo, ¿no? Me va a dar la chance, ¿no? De poder extraer al perno sin dañar la rosca o al componente que está alojando, ¿no? No siempre se va a cumplir esa condición, pero para la mayoría de las unidades sí va a valer, ¿no? En el segundo caso tenemos lubricantes en estado líquido, ¿no? Es lo que la mayoría conocemos, los aceites, ¿no? Ya sean aceites para motor, para caja, diferenciales y demás componentes, ¿no? También va a haber para nosotros lubricantes de usos domiciliares, ¿no? Por ejemplo, puede estar el aceite de máquina de coser, grasas para las puertas corredizas y demás, ¿no? En los componentes lubricantes semisólidos vamos a tener las grasas basadas en parafinas, ¿no? Estas van a presentar características especiales en base al requerimiento que se necesite, ¿no? Sus aleaciones van a determinar su tipo de producción. Y también vamos a tener lubricantes en estado sólido, ¿no? Generalmente están presentes en forma de polvo. ¿Por qué van a estar presentes en forma de polvo? Porque van a ingresar a lugares en los cuales no se puede aplicar lubricantes líquidos, porque llegarían a chorrearse. O la superficie o la superficie a lubricar tenga muchas irregularidades, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos bisilburo de molibdeno en forma de talco. ¿Dónde se va a aplicar este lubricante? En nuestro medio no es muy común, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Se aplica esta pequeña cantidad a la parte posterior de las pastillas de frenos, con el objetivo de que el pistón que las va a empujar, al ser hueco y acumule óxido, al momento de frenar no provoque chirridos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que no esté chirriando todo el tiempo. Esa función tiene que tener para nosotros, ¿no? Les repito, no son muy comunes en nuestro medio, pero va a haber. Y también se puede aplicar a otro tipo de unidades. Por ejemplo, a maquinarias de ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, se puede lubricar con esto algunas máquinas que se utilicen en las maestranzas de minería. Aceites lubricantes y grasas, ¿no? Por ejemplo, analizaremos un poquito la clasificación de los aceites, ¿no? No se está definiendo como aceite a toda sustancia de origen animal, mineral o sintética, que permite separar dos superficies en movimiento relativo, reduciendo el desgaste, refrigerándolas, evacuando contaminantes y protegiéndolas del medio circulante, ¿no? En el vehículo, ¿no? Hemos visto las grasas y los aceites. En el caso que sean de origen animal, va a ser las grasas, por ejemplo, cuando ustedes hacen una parrilla y demás, ¿no? Cuando son minerales, van a ser sacados de algunos compuestos, ¿no? Ahora, fíjense, esta catalogación de los aceites lubricantes van a calificarse en orgánicos. ¿Cuándo para nosotros van a ser orgánicos? Por ejemplo, los aceites comestibles, ¿no? Los cuales están siendo derivados de las plantas, ¿no? Podemos tener de soya, de girasol, de oliva y demás, ¿no? Cuando el aceite va a tener una base mineral, ¿no? En este caso, ¿qué vamos a entender como base mineral? Cuando son derivados del petróleo, ¿no? En este caso van a ser los aceites más económicos, ¿no? En nuestro medio. Y también vamos a tener aceites sintéticos, ¿no?
Estos aceites sintéticos pueden ser totalmente elaborados en base a compuestos químicos realizados en un laboratorio, ¿no? Y aquí falta una clasificación que van a ser los semisintéticos, ¿no? Van a ser los aceites de base mineral, pero con aditivos especiales que traen por defecto los aceites sintéticos, ¿no? Habíamos visto, ¿no? En este caso hemos explicado que tenemos aceites comestibles, ¿no? Derivados de las plantas. En el caso del uso automotriz, no son muy aplicados, ¿no? Porque tienen baja resistencia a las temperaturas y a los movimientos de rozamiento, ¿no? Analizaremos esto un poquito. Un aceite mineral es un derivado líquido del petróleo, lo que habíamos indicado, ¿no? Pero al principio dice que es transparente, es nítido, sin color y olor. Esto es cuando ha sido derivado antes de convertirse en una parafina, ¿no? Antes que se vuelva grasa. Entonces, ese es el momento que al derivar del petróleo se está utilizando este material, ¿no? Se obtiene por destilación del petróleo crudo y desde un punto de vista químico, ¿no? Fíjense, cuando se lo está extrayendo del petróleo, se lo ha derivado, hemos dicho antes que se convierte en una parafina. ¿Qué quiere decir? Que estos aceites líquidos, al ser derivados, son una especie de vaselina, ¿no? Es una crema, una gel, que en base a proceso químico va a volver a su estado líquido, ¿no? Pero tienen una característica especial, ¿no? Dice, están compuestos por hidrocarburos, es lo que habíamos indicado, ¿no? Que para nosotros, al ser derivados de petróleos, tienen la capacidad de combustionar, de quemarse, ¿no? Tienen poder calorífico, ¿ya? Y van a tener dos características especiales, densidad y viscosidad. ¿Qué quiere decir esto para nosotros, no? La densidad es la capacidad, ¿ya? Que tiene un líquido de presentar ciertas características, ¿no? Es también la capacidad de soportar a que este compuesto en su estado líquido se pueda disolver con acción de la temperatura, ¿ya? Eso es lo que tiene que hacer. Señores, por favor, no rayen la pantalla, vamos a expulsar. Les repito, señores, están rayando sin motivo. Voy a llamar, ¿no? A la persona que ha hecho que borre esa línea antes que lo expulse de la clase. Por si acaso, ¿no? El sistema registra todo, señores. Yo estoy viendo todo lo que están haciendo mientras yo estoy explicando, ¿no? No tienen interés, no tomen la materia, ¿no? Entonces, ¿no? Para este otro tipo de aceites van a variar, les he dicho primeramente, en base a sus requerimientos químicos que tenga el motor, ¿no? No es que yo tenga cualquier tipo de motor y le eche cualquier tipo de aceite. De poder, sí se puede, pero no se debe. ¿Por qué no se debe? Porque estos compuestos pueden llegar a producir choque de elementos químicos, inhabilitando las propiedades químicas, ¿no? Los aditivos que van a tener los aceites, ¿no? Aquí tenemos un pequeño cuadrito, ¿no? Esto ustedes ya han visto en colegio, que cómo se deriva, cómo se obtiene el petróleo, ¿no? Está por demás recordar. Para la fabricación, en base a los procesos, ¿no? De derivación en base al petróleo, van a existir, ¿no? Bases parafínicas, bases nafténicas y bases aromáticas, ¿no? Por ejemplo, para las bases parafínicas, ¿qué quiere decir? Que lo que se derive del proceso del petróleo se van a convertir en grasas, ¿no? Estas grasas también van a tener sus aditivos. Del mismo derivaje, ¿no? Del mismo derivado, vamos a tener bases de nafta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que se pueden convertir de nuevo en gasolina, ¿no? Pero no solo para gasolina, para uso vehicular, ¿no? Puede existir para otros usos. Y bases aromáticas. Estas bases aromáticas para nosotros va a ser el conjunto principal para la formación de ceras, ¿no?
por ejemplo, con lo que ilustran su parquet y demás, ¿no? Van a existir componentes químicos, ¿ya? Que van a tener las siguientes características. En este caso está hablando de un alto índice de viscosidad, ¿no? ¿Qué va a ser para nosotros la viscosidad? Es la capacidad que tiene una sustancia de recorrer un espacio en un determinado tiempo, ¿no? No va a ser lo mismo que yo agarre 10 centímetros cúbicos de aceite y 10 centímetros de cúbico, ¿no? Y los haga deslizar por una rampa. Obviamente el aceite tiene mayor viscosidad, por lo tanto va a tardar, ¿no? Pero mientras tarde en recorrer esa trayectoria, esa distancia, se va a añadir, se va a pegar, ¿no? A diferencia del agua que puede llegar a evaporarse o desaparecer totalmente por acción de la gravedad, ¿no? Baja, no, baja tasa de oxidación, ¿no? Aquí a través de los aditivos va a impedir, ¿no? Que dentro del motor se produzcan oxidaciones. Se van a fijar la mayoría de los motores de las unidades, al menos en el oriente, presentan óxidos, ¿no? Tanto en la parte del block, en la parte de la unión de la campana y otros, ¿no? Pero esos son por procesos debidos al ambiente, a la humedad, ¿no? Mientras que dentro del motor no debe de existir este proceso, no debe existir la oxidación, ¿no? ¿Cómo podría aparecer la oxidación dentro de estos motores si es que está existiendo presencia de aceite? Esto va a ser debido al requerimiento que tiene el motor y un aceite de baja calidad o que no esté cumpliendo la expectativa, ¿no? Que no esté cumpliendo las capacidades que tiene que tener este aceite del motor, ¿no? Cuando se habla, ¿no?, del aceite, debe presentar también baja volatilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia de altas temperaturas, ¿no?, o una pequeña presencia de llama, no tienda a explotar, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si yo agarro un fósforo y a una cantidad de aceite X yo la coloque, no debe de prenderse llama, no debe de existir fuego, ¿no? De la misma forma, al alcanzar la temperatura de trabajo del motor, este aceite no tiene que generar con facilidad vapores, ¿no? Por lo tanto, esta opción tiene que ser, ¿no? Nos tiene que permitir esta característica. Bajo poder disolvente, ¿no? ¿Esto qué nos está indicando para nosotros? ¿Ya? Que el aceite tiene que tener la característica, ¿no?, de que al estar en contacto con una pequeña cantidad, ¿no?, por ejemplo, de gasolina, ¿no?, o de diésel que haya podido ingresar al motor, se diluya con facilidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, si al motor de un vehículo a gasolina yo he sacado la tapa de balancines para realizar algún servicio en las válvulas, ¿no? Ya sean estas con balancines o tejos, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿qué está ocurriendo? ¿Ya? De esta forma se está presentando que si le ingresa la gasolina a lavar esa parte del motor, que obviamente tiene que ser en pequeñas cantidades, no se disuelva rápidamente, ¿no? Más al contrario, cuando empiece el motor a funcionar y alcance temperatura de trabajo, al mezclarse, los vapores de la gasolina se disuelvan, pero no así el aceite, ¿no? También tienen que tener eh, que cuando este aceite, ¿no?, vaya perdiendo sus propiedades químicas, sus propiedades de aditivos, al descomponerse, forme carbones duros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguna vez han debido tener la oportunidad de ver un cambio de aceite, ¿no? Ya sea cuando ustedes pasean por la calle o han llevado su propio vehículo a este servicio, ¿no? Cuando sale el aceite, este debería salir de un color café oscuro, pero para la mayoría de los vehículos va a salir de un color negro, ¿no? Pero al recibir este aceite en una batea, por ejemplo, al terminar de ir saliendo la última cantidad, empieza a salir restos de carbón, restos de carbonilla, ¿no?, que se han constituido por la degradación del aditivo que ha tenido el aceite del motor. O en su defecto, puede aparecer una especie de barro, ¿no?,
una especie de barro que está conformada por la suciedad, el polvo que va a ingresar al motor, ¿no? No se olviden que todo motor siempre va a tener la presencia de polvo. Así yo utilice el mejor aceite que pueda comprar. Esto es debido a qué? A que polvo existe en todo lugar del planeta. Es más, también va a existir afuera, ¿no? Por ejemplo, en la estación espacial, ¿no? Existe la presencia de polvo, pero ese polvo es generado ¿por quién? Por los seres humanos, ¿no? Para nosotros, ese polvo que se ve cuando se tiende la cama, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a ser para nosotros? Es nuestra piel muerta, son células, ¿verdad? La piel es el órgano que se regenera todos los días mientras el ser humano permanezca con vida, ¿no? De igual manera en el motor, si el usuario es negligente, ¿no? Y no cambia el aceite en los periodos de rango establecidos, el aceite en vez de lubricar solamente está cumpliendo una opción de sellador, ¿no? Por lo tanto, va a reducir drásticamente la vida útil del motor. También tiene que soportar como característica el aceite un alto punto de congelación. ¿Qué indica esto? Que el aceite cuando va a trabajar en unidades motorizadas que se encuentran en condiciones gélidas, ¿qué quiere decir? En condiciones de extremo frío, ¿no? Por ejemplo, el frío en La Paz, en Potosí, en Oruro, llega a ser calante a los huesos, ¿no? A nosotros. Pero no se olviden que en el oriente la humedad da la sensación de una percepción del ambiente más fría, ¿no? Pero en otros lugares del planeta, por ejemplo en el Ártico, en los polos, existen unidades, ¿no? Motorizadas mediante combustión interna. Por lo tanto, ese aceite no se tiene que congelar con gran facilidad, ¿no? En las estepas rusas, por ejemplo, ¿no? Hay vehículos, ¿no? No solo de uso militar, que dentro del cárter van a poseer un conjunto de resistencia. ¿Qué quiere decir eso? Va a haber una especie de hornilla en la base del cárter, ¿no? Que se tiene que activar, se tiene que prender antes de siquiera dar giro al motor, ¿no? Entonces, si por algún caso el aceite ha llegado a estar muy denso y no podría circular por los componentes del motor, va a tender a obstruirlos, ¿no? Pero en cambio, con este componente va a producir lo siguiente. La resistencia va a estar inundada, va a estar sumergida del aceite del cárter del motor. Al recibir corriente directamente de la batería y ser controlada por algún botón de accionamiento, va a precalentar al aceite que se encuentra en estado líquido, ¿no? Y de esta manera, cuando se logre encender el motor, el aceite no se dificulte tanto en pasar por las galerías lubricantes, ¿no? Esa función va a tener. Entonces son propiedades extras, ¿no? Características adicionales que tiene que tener un aceite para funcionar dentro de un motor, ¿no? Esas opciones tiene que tener. Por ejemplo, nos está indicando otras propiedades, ¿no? Alto poder disolvente natural y demás, ¿no? Carbón, punto de fluidez, alta volatilidad, ¿no? Estos tipos de características que hemos visto, que hemos visto hace un momento pueden variar también en base a qué? A los distintos componentes que necesitan ser lubricados en el motor. No va a ser lo mismo un aceite de caja, un aceite de diferencial, que un aceite de motor, ¿no? Entonces, en base a esos requisitos, también puede variar, ¿no? Nos indican también en esta tablita un pequeño índice de viscosidad en base, dice, ¿no? A las parafinas y a las naftas, que van a aplicarse en distintos rangos, ¿no? Por ejemplo, dice parafínicas y hay una tabla, ¿no? Que va desde el 110, 120 hasta el 60 al 80. Eso se está refiriendo a qué? A la viscosidad, ¿no? En este caso, ¿dónde se podría aplicar ese tipo de viscosidades, ¿no? Por ejemplo, a los sistemas de transmisión, más específicamente al caso del roster, ¿no? Esa propiedad nos está dando. En cambio, si vamos a tener unos aceites que han sido derivados de las naftas, van a partir desde el 0 hasta el 75, ¿no?
¿Eso qué quiere decir? Es la viscosidad y la densidad que va a tener cada uno de estos aceites para poder adherirse, ¿no? Y cumplir las condiciones citadas anteriormente. También van a ver, por ejemplo, en este caso, ¿no? Tenemos aceites en base a vegetales, ¿no? En un principio de la creación de los vehículos, el cárter no tenía tapón de purga, ¿no? Porque el aceite consumía en su proceso de combustión una pequeña cantidad de aceite, ¿no? Y eso que no estamos hablando de un motor de dos tiempos, sino de uno de ciclo. Por lo tanto, al no cambiarse el aceite, se iba solamente añadiendo, ¿no? Pero esto traía daños drásticos, sobre todo al eje del cigüeñal. Ahora, se ha intentado, ¿no?, meter como aditivos algunas propiedades que tienen los aceites vegetales, ¿no? Pero todavía están en base de experimentación. Por lo tanto, no son muy aplicables, ¿no? Ahora, hemos hablado de los aditivos, lo definiremos, ¿no? Para nosotros van a ser sustancias químicas que añaden a las bases lubricantes, en este caso a las de nafta, ¿no? Y a las otras capacidades especiales, con el fin de mejorar y tener aceites lubricantes con cualidades específicas. ¿Cómo ustedes se van a dar cuenta? Cuando alguna vez tengan la oportunidad de ir a ver la compra de un vehículo, por ejemplo, ¿no? Van a ir a la 16 y van a poder ver los vehículos, se van a dar cuenta que los compradores y sobre todo los revendedores, ¿qué es lo primero que van a hacer? No es que van a medir el nivel del aceite, sino que al extraer con la varilla, la van a colocar en sus dedos. Entonces, al colocarlo entre sus dedos y palpar el aceite que ha sido extraído desde el cárter, ellos van a poder determinar de una manera empírica un posible desgaste interno del motor, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo he sacado una muestra de aceite con la varilla, esta puede presentar una viscosidad bastante gruesa, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que está espeso. Entonces, el tipo que está haciendo esta actividad podrá decir, este motor ya tiene desgaste. Entonces uno puede decir, ¿cómo te diste cuenta, no? Él te va a decir, porque el aceite está muy espeso. Esto nos está indicando que se debe de mantener, ¿no?, las propiedades, o en este caso las características del aceite, en base al desgaste que ha tenido el motor. Por eso es bien importante llevar un registro del periodo de los cambios de aceite del motor, sobre todo, ¿no? ¿Por qué? Se van a fijar cuando hacen el cambio de aceite en la calle, les dan unas tarjetitas con figuritas, un calendario, ¿no? En el cual están poniendo, por ejemplo, que a cierto kilometraje que tenga el vehículo, tienen que proceder al reemplazo, ¿no? ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Este aceite se va a degradar. Por lo tanto, al degradarse, va a perder todas sus propiedades químicas y físicas que tenía para lubricar, ¿no?, para limpiar, para refrigerar, para ser antiadherente, para ser dispersante y demás características que iba a tener, ¿no? Entonces esas condiciones van a variar, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ya habíamos visto la mayoría de estos, vamos a tener una propiedad que tiene que tener el aditivo, que es la de estabilidad. Pero estabilidad en base a qué? A la viscosidad, ¿no? Esto en base a la temperatura y a una posible contaminación que pueda tener el aceite, ¿no? Y flexibilidad, la capacidad que va a tener de que por algún caso se haya mezclado un aceite de otro tipo o de otro grado, ¿no? ¿Se pueden mezclar los aceites? Sí, no se debe hacer esa operación. Para los tipos de aditivos se califican las siguientes características. Por ejemplo, ¿no?, puedo tener aditivos, ¿ya?, que pueden ingresar para mejorar el rango de viscosidad, ¿no? O por ejemplo, dice, depresores del punto de fluidez. ¿A qué se está refiriendo esta parte, no?
Cuando se habla de los mejoradores de índice de viscosidad, se puede estar refiriendo a lo siguiente, ¿no? En este caso, puede ser un aditivo para el motor. ¿Qué quiere decir eso? Han debido escuchar en la radio, ver en la televisión, ¿no? Su vehículo empieza a humear, su vehículo ya no tiene potencia y demás fallas, van citando, ¿no? Y indican que como solución se puede utilizar este aditivo, que va a tener la característica de engrosar, ¿no? De aumentar la viscosidad y en un determinado kilometraje, ¿no? Al haber añadido este aditivo, va a ir pegándose, ¿ya? Va a ir adhiriéndose a los componentes mecánicos del motor. La mayoría de estos aditivos para mejoramiento de desgaste del motor son una especie de melaza, ¿ya? Es como una miel, es bien espesa, ¿no? Por lo tanto, al ser espesa, va ocupando los espacios en los cuales hay desgaste. Entonces, de esa forma, está recuperando, ¿no? Está recuperando la función que tenía, perdón, está recuperando la función que tenía de eliminar las holguras, ¿no? Por lo tanto, el aceite junto con el aditivo está volviendo a sellar, está volviendo a ocupar ese espacio. Estos aditivos van a tener un rango de vida. ¿Qué quiere decir eso? Que se deben de añadir no de forma continua, sino en base a una tabla que ya, en este caso el mecánico la debe de realizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a ocurrir si un usuario normal, que es lo más común, él realice este ingreso de aditivo al motor? Por ejemplo, el mecánico recomienda que cada 2 cambios de aceite, cuando el motor ya presenta desgaste, se coloque, ¿no? Se aumente este aditivo al aceite del motor, ¿no? Como va a rellenar los espacios y va a incrementar la capacidad sellante que tienen dentro del motor, se va a producir lo siguiente. Habíamos indicado que es una melaza, ¿no? Es un componente líquido espeso, pero a través del tiempo, ¿qué va a producir dentro del motor? Si el usuario en vez de cambiar, o perdón, en vez de agregar el aditivo, cada 2 cambios de aceite, lo realiza de forma mensual, por ejemplo, ¿qué va a producir dentro del motor? No es que a mayor cantidad de aditivo se van a rellenar los espacios, sino que los conductos internos se van a ir obturando. ¿Qué quiere decir esto, no? Que a medida que se utilice el vehículo, los conductos que tenían cierto diámetro se van a ir cerrando. Por lo tanto, no van a permitir un caudal correcto, una circulación adecuada del aceite. Es más, en la base de la coladera, ¿no? Donde habíamos visto que está la bomba de aceite, ese tamiz, ¿no? Se va a ir tapando de a poco, ¿ya? Al ir tapándose de a poco, va a impedir que la bomba succione con facilidad al aceite. Entonces, para lograr este efecto, se va a tener que acelerar mucho más, ¿no? Entonces, nosotros mismos estaríamos saboteando a nuestro motor, ¿no? Van a tener también características químicas, ¿no? Como habíamos visto, los inhibidores, ¿no? Los que impiden que se oxide fácilmente dentro del motor, ¿no? Lo mismo va a ser inhibidores de corrosión. Inhibidores de herrumbre. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la basura, ¿no? Que toda la basura que puede estar circulando por el motor y se mezcle, ¿no? Con el y se mezcle con el polvo que se encuentra dentro del motor, llegue a dañar, ¿no? Entonces, si llega a dañar el motor, no nos va a permitir funcionar de forma adecuada, ¿no? Eso para nosotros se va a permitir, ¿no? ¿Ya? Están escribiendo al chat, señores.
cuando ya se han dado todas las informaciones, ¿no? La herrumbre para nosotros, habíamos dicho que es toda la basura y las partículas que se van a generar por la fricción del motor, ¿no? ¿Qué queremos hacer eso? Que con el aditivo químico que va a tener el aceite se adhiera a estas partículas y al adherirse a estas partículas obtengan mayor peso. Al obtener mayor peso, por acción de la gravedad van a ir hacia el fondo del cárter y van a tener dificultad, ¿no? Por su peso, de poder circular con el aceite que se encuentra alojado ahí. Por lo tanto, no van a entrar al circuito de lubricación, ¿no? Cuando hablamos de este herrumbre, estamos hablando de pequeñas partículas, ¿no? A eso nos referimos. Antiemulsionantes, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que ante la presencia, ¿ya?, de ciertos componentes o metales que ingresen en el motor, no se produzcan reacciones químicas. Por ejemplo, al mezclar dos aceites de diferentes tipos, por ejemplo, uno mineral y uno sintético, y de diferente viscosidad, por ejemplo, un 0,20 a diferencia de un aceite SAE 2050, ¿no? Que al tener diferentes propiedades de aditivos químicos, pueden ocasionar una reacción en cadena. Esa reacción en cadena va a producir que existan vapores, ¿no? Y al haber vapores aquí adentro, van a dañar, ¿no? Pueden producir un sistema que no pueda ser controlado. Por ejemplo, habíamos visto el sistema PCB o parte del sistema EGR, ¿no? Que tenía como función quemar, ¿no?, los residuos de los gases de la combustión. Si no existiese estas propiedades, por ejemplo, esta de antiemulsionante, ¿qué puede ocurrir? Que en determinado momento, cuando el motor esté caliente, esos vapores de aceite quieran pasar, ¿no?, hacia la parte superior del motor por el espacio, ¿no?, que no va a estar bien sellado entre las anillas y la camisa, ¿no? También vamos a tener aditivos de tipo físico-químico, ¿no?, que van a ser una mezcla de estos dos, pero que van a ir a ocupar otras funciones dentro del motor, ¿no? Por ejemplo, tenemos mejoras en el poder de limpieza y de dispersión, ¿no?, lo que habíamos hablado en la parte de aquí abajo. Van a tener características antiespumantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un aceite es de base mineral, ¿no?, y de muy baja calidad, está orientado para cierto tipo de motores. ¿Qué ocurriría si yo coloco un aceite que no está diseñado para mi motor? ¿Qué quiere decir? Un aceite más barato, ¿no? Ese aceite más barato no quiere decir que sea malo, sino que no está diseñado para un motor moderno. Por ejemplo, un aceite YPFB, yo lo puedo utilizar en vehículos a carburador y me va a rendir de muy buena manera. O también va a darse el caso de que yo utilice un aceite sintético a un motor a carburador. No es que le va a quedar mal, sino es que yo estaría haciendo un gasto insulso con estas propiedades que va a tener, porque mi motor no las va a generar debido a sus condiciones de fabricación, ¿no? Entonces, les decía, un motor moderno tiene las características de ser de menor tamaño, ¿no? Al ser de menor tamaño, pero también tiene mayor torque. ¿Eso debido a qué? A que están sobrealimentados, ¿no? Van a estar incrementada su potencia a través del uso de un turbo o un compresor de aire, ¿no? Van a tener esas características. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando estos motores alcanzan un mayor rango de temperatura, ¿qué quiere decir? Los motores modernos calientan más, ¿no? Al calentar más, producen vapores, pero no solo vapores, sino que al funcionar, ¿ya?, sino que al estar en funcionamiento, produce burbujas. ¿Qué quiere decir? Que en el cárter se está produciendo una especie de lavaza, si quieres, ¿no? Esa lavaza puede ser absorbida por la bomba. Si es absorbida por la bomba, al entrar el aire, va a rayar algunos de los componentes, porque en algún momento esa burbuja o esas burbujas de aire tienen que salir del conjunto del motor, ¿no? Que habíamos indicado que como son residuos
o sobras de los hidrocarburos tienen poder calorífico, ¿no ve? Por lo tanto, se pueden quemar, se pueden combustionar, ¿no? Ahora, ¿qué va a ocurrir con esta característica del aditivo, ¿no? Si yo tengo el motor moderno, tengo que utilizar un aceite recomendado para ese tipo de motor. ¿Por qué? Porque va a tener esta propiedad que es la antiespumante. ¿Qué quiere decir? No importa mucho la temperatura, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir en base a la velocidad? No va a producir espuma, ¿ya? Pero en este caso es más importante que no produzca espuma, no solo en la parte del cigüeñal, sino también en la parte de los variadores de fase. Se han debido fijar ustedes de que va a haber motores, ¿ya? Donde les van a indicar, ¿no ve? Que este motor es BBT, les dicen, ¿no? Es BBTI. ¿Qué les quiere decir eso? Que el motor va a poder variar su tiempo de las válvulas, ¿no ve? Habíamos visto en las carreras del ciclomotor que en base a la posición del pistón, las válvulas se pueden ir abriendo y cerrando en un determinado orden, ¿no ve? Ahora, esas válvulas se van a seguir abriendo y cerrando en determinado orden, pero en diferente momento, ¿ya? Para lograr eso van a existir dentro del motor otros componentes, ¿ya? Que van a ser controlados por una computadora. Pero para ser controlados por esa computadora, tienen que habilitarse por una válvula de aceite. Y esa válvula de aceite pide que en ningún momento de funcionamiento del motor exista la presencia de aire en su interior. Porque caso contrario, va a ser tanta la presión que está circulando por estos componentes que lo más probable es que si exista la presencia de aire, le avise a la computadora que hay una falla. Entonces, la computadora al detectar una falla va a avisar al conductor, ¿no? Dependiendo de esta, o bien va a poder bloquear al motor. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que llevar a un mecánico o demás situaciones para ser analizado, ¿no? También en las características de los aditivos físico-químicos va a haber la propiedad antidesgaste. ¿Esto qué quiere decir, no? Que al tener esto, ya no va a ser recomendado el uso de un aditivo externo, ¿no? Y también tienen que soportar extrema presión, ¿no? ¿Por qué tienen que soportar extrema presión? Porque los motores modernos tienen mayor relación de compresión, ¿no? Al tener mayor relación de compresión, también tienen mayor temperatura, ¿no? Al tener mayor temperatura, nos va a permitir trabajar de diferente forma, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que los aceites, ¿ya? Cuando ustedes compren para su vehículo, lo más recomendable es que vean qué tipo de aceite ha normado el fabricante, ¿no? Porque les repito, ¿no? Si yo tengo un vehículo moderno y le coloco un aceite barato, va a funcionar, sí, pero este va a tender a desgastar y puede generar otro tipo de fallas porque ese aceite barato no está diseñado para ese motor y por lo tanto no tiene estas propiedades físico-químicas, ¿no? Entonces ese motor va a presentar falla en un tiempo menor. O también puede darse el caso de que yo tenga un vehículo antiguo y esté utilizando este tipo de aceites con estos aditivos. ¿Qué va a producir? Simplemente va a producir una pérdida de dinero, ¿no ve? Esta pérdida de dinero se va a producir porque mi motor, al ser de cierta relación de compresión, ¿no? De cierta capacidad de potencia, no va a llegar a generar los efectos para los cuales está diseñado el aceite. Por lo tanto, yo estoy perdiendo dinero, ¿no? Eso se va a producir, eso se va a ejecutar. Una pequeña fallita. Ya. Por ejemplo, podemos tener mejoradores del índice de viscosidad. Es a lo que me refería. Analizaremos el gráfico de la izquierda, ¿no? Me está dando un ejemplito.
¿ya? Dice, ¿no? El aceite al escurrir encuentra una resistencia que se define como viscosidad o resistencia a fluir, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una pipeta al lado izquierdo y otro lado derecho, con un recipiente acumulador. Voy a verter la misma cantidad, ¿no?, de aceite en las dos pipetas. Las voy a soltar en el mismo tiempo, ¿no? Y voy a controlar cuál está fluyendo con mayor rapidez. En este caso va a ser el del lado derecho, ¿no? A esta prueba se debe de realizar en el taller, ¿no? Por ejemplo, volvemos al caso en que yo compro un vehículo, ¿no? He comprado un vehículo de segunda mano, pero no tengo la tarjeta identificadora donde se ha realizado el cambio de aceite, ni tampoco el kilometraje, ni la viscosidad, ni el tiempo de servicio que está el aceite del motor, por decirlo, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Se debe de realizar esta prueba. Hay este instrumento para poder hacer en el taller, ¿no? O ustedes lo pueden hacer a través de probetas graduadas, ¿no? Por ejemplo, si probetas que ya no se van a utilizar en los limpiadores de inyectores y demás componentes de este tipo, ¿no? La viscosidad, dice, es un valor numérico, o sea, se puede calcular, ¿no? ¿En base a qué? En base al respecto de la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un alto índice de viscosidad, ¿no? Si se fijan, dice la primera pipeta de derecha a izquierda, ¿no? Indica 20, la del medio 50 y la de la izquierda 100 grados, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que a menores temperaturas tiene mayor viscosidad, ¿no? Este tipo de aceite. O también puede darse el siguiente caso, ¿no? Que tenga un bajo índice. Generalmente nunca van a llegar al menor, ¿no? Eso por la capacidad que tiene el propio aceite al ser derivado del petróleo, ¿no? Entonces, se pueden producir estos efectos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se quiere dentro de un vehículo? Mantener una viscosidad constante y en base a qué? En base a la temperatura que tenga el motor, ¿no? Eso es bien importante. Fíjense, tenemos una tablita, ¿no? En la cual va a haber distintas características, ¿no? Por ejemplo, dice, conociendo las designaciones de viscosidad, cada uno de los siguientes grupos mide la viscosidad con su propia escala. ¿Qué quiere decir? Que esta prueba de la pipeta puede variar de un tipo de aceite a otro en base a la composición química y en la base que se ha calculado su nivel de fluidez, ¿no? Por ejemplo, AGMA, dice, ¿no? Asociación Americana de Manufactura de Engranajes, ¿no? Eso nos está indicando. Tenemos la SAE, el SUS, el ISO y el CST. Y hay otro más antiguo que es la norma API, ¿no? Por ejemplo, me está indicando para la norma SAE, ¿ya? Que está destinada, ¿para qué? Para aceites de motor y conjuntos de engranajes. En este caso estamos hablando de los sistemas de transmisión, ¿no? Pero la norma SAE no solo se aplica, en este caso, para los aceites, sino también que va a haber normas SAE para diferentes rangos de medición del vehículo. ¿Esto qué quiere decir para nosotros? ¿Ya? Por ejemplo, puede haber herramientas en base a la norma SAE. Por ejemplo, la línea Snap-on, ¿no? Es una marca de herramientas americana que tiene como promoción que si uno de nosotros llega a romper una de sus llaves, nos reembolsan un juego completo, ¿no? Pero ¿cuándo se van a romper esas llaves? Si es que se las aplica correctamente, ¿no? ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Si es que yo instalase o utilizase una de estas llaves, haciendo palanca con otra, ¿no? Y rompiendo de esta forma la parte de la llave fija, ¿no? Como no es un proceso técnico, no se cumple eso, ¿no? También va a haber normas AE para distintos tipos de herramientas, ¿no? Entonces aquí podemos ver la norma ISO, ¿no? Esta también es internacionalizada
pero también va a variar en base al tipo de lubricantes, ¿no? En este caso se está refiriendo a los industriales, ¿no? Para todo lo que va a ser maquinaria, ¿no? Generalmente va a ser maquinaria estacionaria, ¿no? Y esta CCT a todos los lubricantes a los cuales ingresa las normas AE, ¿no? Pero para nosotros como técnicos mecánicos, esta va a ser la que más nos interesa, la que más nos va a importar, las normas AE, ¿no? ¿Ustedes qué tienen que hacer? ¿No? Para los aceites, fíjense, dice norma SAE y norma API, ¿no? Esta es una de las más antiguas, ¿ya? No se usa mucho, pero en algunos de los aceites del mercado americano sigue apareciendo, ¿no? Por ejemplo, aquí que nos está diciendo en la norma SAE, ¿no? Que la viscosidad que está diseñada para tal tipo de motor está cumpliendo el número 5W30. ¿Qué quiere decir esto, no? Esta W viene de la palabra en inglés winter, de invierno, ¿no? Entonces nosotros tenemos que relacionar al invierno con el frío. Ah, entonces me está indicando que este aceite va a trabajar sin ninguna dificultad hasta antes que la temperatura, perdón, hasta la temperatura de menos 5 grados centígrados, ¿no? Y superior a este rango. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este aceite a una temperatura menor a 0 grados, en este caso hasta menos 5, no se va a congelar, ¿ya? Al no congelarse, ¿qué me está indicando? De que yo, con toda seguridad, puedo encender mi vehículo, ¿ya? Y ponerlo en funcionamiento hasta que alcance temperatura de trabajo y de ahí poderlo conducir sin ningún problema, ¿no? Eso es lo que me está informando. Y también va a estar su equivalente, ¿no? En la norma API. Pero en este caso me está indicando que puede haber un código o demás componentes que me esté dando este parámetro. Pero en este caso me está indicando lo siguiente, al centro, bien grande, dice, ¿no? Para motores a gasolina. Eso me está indicando. Un motor que funciona con diésel podrá funcionar con un aceite en base a gasolina. Sí, puede funcionar, pero no es correcto, ¿no? Ya van a ver eso ustedes más adelante. Por ejemplo, dice, ¿no? Los depresores del punto de fluidez. Habíamos indicado que es la característica para que el aceite no fluya muy rápido entre componentes, ¿no? Si podemos ver estos gráficos, tenemos rodamientos, ¿no? Tenemos rodamiento de esferas, vamos a tener rodamiento de rodillos, pero que tienen que ser lubricados con aceite, ¿no? No todos los rodamientos siempre se van a lubricar con grasa, ¿no? Por lo tanto, van a variar. ¿Qué tipo de rodamiento tendremos que se lubrique con aceite? Podemos poner, por ejemplo, a los rodamientos de los palieres traseros de las camionetas, de algunas, ¿no? Que van a depender netamente de qué? Del aceite de la corona. ¿Qué quiere decir eso? Que la corona va a tener una panza, ¿no? Esa panza va a tener que tener un nivel de llenado de aceite. Entonces, cuando el palier, ¿no? La barra que hace mover a la rueda, se va a encontrar a la altura de este nivel, ¿no? El eje de por sí no necesita ser lubricado porque le va a salpicar aceite, ¿no? ¿Qué parte se va a tener que lubricar? La parte inferior, la parte de aquí abajo. ¿Por qué? Porque este rodamiento va a ser hueco hasta este otro lado. Las esferitas, ¿no? Los perdigones que van a estar instalados en el interior de la carcasa del rodamiento van a estar inundados de aceite hasta este lugar. Entonces, cuando este componente está rotando, ¿no? Los perdigones, al estar sumergidos, están evitando friccionar con gran facilidad, ¿no? Por lo tanto, el perdigón empieza a dar su sentido de rotación y en este trayecto, al ir subiendo, va lubricando al resto de la pista, de la canastilla, ¿no? Y puede hacer salpicar al otro conjunto de la funda. Entonces, cuando está terminando su proceso de rotación, vuelve a sumergirse, ¿no? Ahí se está lubricando, el aceite se está añadiendo, ¿no? En este caso se está adhiriendo y al dar la vuelta se está volviendo a refrigerar, ¿no? Entonces es un ciclo
infinito mientras el motor y el vehículo esté en funcionamiento y esté rotando, esté andando, ¿no? Ahora fíjense, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene que generar una gran separación entre las partículas de los componentes, ¿no? ¿Eso con qué fin? De que no lleguen a picarse, ¿no? De que no lleguen a dañarse. Habíamos hablado también de los inhibidores de la oxidación, ¿no? Que en este caso dice, cuando los aceites son sometidos a altas temperaturas y existe la presencia de oxígeno, ¿no? ¿Por dónde puede estar ingresando oxígeno de forma directa hacia el interior del motor? Cuando, por ejemplo, el usuario no utiliza la varilla para medir, ¿no? Se van a fijar a veces al taller, llegan vehículos en el cual no existe la varilla de medición de aceite, existe un alambrito, no existe los rings, la goma de seguridad, entonces el motor está tragando polvo directamente, ¿no? O mientras el vehículo está en funcionamiento, por ahí también va ingresando aceite por acción del movimiento del vehículo y se va a ir mezclando ahí adentro, ¿no? Y produce humedad. No se olviden que todo el oxígeno que respiramos tiene presencia de agua. Entonces el agua al entrar y someterse a cambios térmicos de temperatura produce humedad, ¿no? Aquí también está la parte de los inhibidores de corrosión, ¿no? Lo que habíamos dicho. No importa si la parte externa del motor presenta este tipo de corrosiones, ¿no? Existe también procesos, técnicas de lavado y engrase que tienen que evitar que se produzcan estos efectos, ¿no? Lo más común que van a ver para esto en la parte exterior de los vehículos es a la parte de buses y camiones, ¿no? Por ejemplo, los que viven en la ciudad de La Paz, cuando tienen que salir hacia el oriente y retornan, toda la parte de arriba, ¿no? Cerca de Chuqueguillo y demás lugares, son exclusivamente para lavar, ¿no? Y se añade al final una capa protectora en base a químicos. Eso va a depender mucho de la cantidad de dinero que quiera gastar el usuario, ¿no? La herrumbre habíamos dicho que para nosotros van a ser las partículas, ¿no? La basura que se va a generar dentro del motor. En este caso, tenemos aquí un gráfico, un ejemplo, ¿no? De un conjunto de engranajes externos que ha trabajado seguramente para transmitir torque, ¿no? Porque tenemos un engranaje multiplicador, un desmultiplicador y dos ejes de salida con un seguro, ¿no? Lo más probable que esto haya servido como una especie de guinche, ¿no? De grúa, si quieren, de tipo mecánica, porque tiene el trabajo. Entonces, esta herrumbre, ¿cuándo se presenta? Cuando existe humedad y un contacto directo con el agua. ¿Cuándo se puede producir esto dentro del motor? Por ejemplo, cuando se repara un motor, ya pasa un determinado tiempo, al ser lavado se debe proteger con una pequeña capa de aceite para que no se adhiera a estas propiedades, ¿no? Pueden ocurrir en un relativo periodo corto de tiempo, ¿no? Los emulsionantes, en este caso, indican que pueden separar, ¿no? Al agua del aceite cuando está contaminado. Puede darse el caso de que el vehículo, ¿no? Presente un pequeño sobrecalentamiento y llega al taller e indica que el agua del radiador se está perdiendo de a poco. O es más, todos los días antes de empezar a trabajar, le tengo que ir echando de a poquito agua, ¿no? Pero en un determinado momento, esa falla se va a incrementar. Por lo tanto, va a empezar a, a, a producirse, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el aceite está ingresando al motor a través del empaque, ¿no? El empaque, en vez de estar generando hermetismo y estanqueidad, por el exceso de temperatura se va a agrietar en un lugar y va a permitir de que el aceite empiece a mezclarse en forma paulatina, de a poquito, lento, ¿no? Eso va a ser. Tenemos que tener propiedades que mejoran el poder de limpieza y la dispersión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de este aceite, ¿no? Va a venir en estado gaseoso y se va a transformar después en estado líquido porque va a estar sometido a presión. Pero este aceite tiene una característica, fíjense, está lubricando a una cadena de una moto, una cadena exterior. Este aceite va a tener gran propiedad de adherencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? El aceite que está siendo
instalado en los eslabones, al circular por la catalina, ¿no? Tanto del motor como la catalina posterior del eje de la rueda, al dar gran cantidad de vueltas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Al acelerar, no va a salpicar, no se va a salir con facilidad, tanto del conjunto de los dientes y de los conjuntos de eslabones de la cadena. Al mismo tiempo también, como está diseñado para trabajar en el exterior, va a tener gran propiedad de no poder despegarse con la acción de la lluvia, ¿no? No se va a lavar, por ejemplo. Alguna vez han de ver que lubrican estas cadenas de la moto con una brocha y aceite sucio, ¿no? Y cuando uno pregunta, ¿a qué se debe eso? Te indica, ¿no? Es que con la lluvia se va a salir, no es correcto. Al añadir en la cantidad adecuada el aceite que está viniendo en este spray, me está garantizando que lubrique, que no se salga con facilidad con el efecto del agua y resista temperatura, ¿no? En este caso la temperatura no es que va a calentar en exceso, sino que va a llegar a tender, que va a agarrar, ¿no? Va a tener. Las propiedades espumantes habíamos indicado que son las burbujas que no queremos que se encuentren en determinados tipos de motores, ¿no? Si yo tengo un motor a carburador, les indica, ¿no? A mí no me va a afectar mucho de que este aceite, ¿ya? De que este aceite genere burbujas, porque el proceso de combustión que va a tener mediante ese carburador no va a ser muy exigente, ¿no? Por lo tanto, yo estaría derrochando dinero si le meto un aceite sintético, ¿no? Antidesgaste, de la misma forma, ¿no? Fíjense que en determinada cantidad va a impedir que se produzcan estos efectos. Aquí vemos que ha existido un eje, ¿no? Que lo más probable es que haya sido de forma circular, pero aquí se ha producido una depresión, ¿no? ¿Debido a qué? Al constante golpeteo que ha tenido, ¿no? Entonces eso va a variar, ¿no? Tiene que variar. ¿Cuándo tienen que soportar extrema presión? En el caso que sean aceites de motor, ¿ya? En el caso que sean aceites de motor, hay que ver si son de semisintéticos o sintéticos, ¿no? Pero también pueden estar destinados estos aceites para los sistemas de dirección, ¿ya? De dirección en maquinaria pesada. Por ejemplo, yo no puedo poner cierto tipo de aceite a ciertos tipos de sistemas de dirección de maquinaria pesada porque no van a soportar esta función, ¿no? A esos sistemas de dirección hidrodinámica e hidroestática van a pasar a través de los componentes mecánicos, tanto de piezas fijas como móviles, a gran presión. ¿Qué quiere decir? Que la holgura, el espacio que había entre un engranaje y otro, es mínimo. Y al girar, al aceite le va a costar entrar entre esas dos piezas mecánicas. Al aceite, al costarle entrar entre esas dos piezas mecánicas, va a salir incrementando su presión y su temperatura de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que si yo tengo el espacio entre los dos engranajes, la holgura tiene que ser ocupada por el aceite. Pero en estos componentes ese espacio es mínimo. Entonces mi aceite de lubricación para este tipo de aplicaciones va a tener una relativa viscosidad que va a dar el fabricante. Por lo tanto, cuando el aceite esté pasando de este diente al otro y al otro y al otro, va a estar sometido a la presión del engranaje por el cual está pasando. Entonces, de esa forma va a pasar, le va a costar entrar entre un diente y otro, pero va a salir a presión, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que los aditivos tienen que ser instalados de forma controlada, ¿no? No es al libre albedrío. ¿Qué quiere decir? Que no va a depender solamente de el requisito que tenga que tener el usuario, ¿no? Ya les he puesto ejemplo, por ejemplo, un motor moderno, ¿no? Que es manejado para un minibús de servicio público, tiene también su especificación, ¿no? Pero algunos que hacen de los conductores, ¿para qué voy a poner un aceite caro si de aquí a fin de mes lo voy a cambiar, ¿no? ¿Está cuidando, está lubricando a su motor? Sí, está realizando ese trabajo, pero no de la forma que ha sido solicitada por el fabricante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el usuario, por ejemplo, si yo he sacado mi vehículo de la casa y después de un tiempo voy y reclamo por alguna falla,
lo primero que me va a indicar es de que yo no he cumplido los periodos de mantenimiento, ni he tenido los tipos de materiales que ha solicitado, ¿no? Por lo tanto, se va a, se anula la garantía, ¿no? Eso tienen que tener ustedes en cuenta. Tienen que variar eso. Fíjense, podemos tener, ¿no? Habíamos visto entre ventajas y funciones. Lubricar, disipar calor, limpiar las impurezas, evitar corrosión, sellar algunos componentes, en este caso dentro del motor, la gran mayoría, ¿no? También va a ser aislante eléctrico, porque en base a sus características de químicos pueden transportar, ¿no? Cierto tipo de electricidad en forma estática, ¿no? Una amalgama de variedades. ¿Cuándo tienen que amortiguar choques? Cuando están en el proceso de salpicadura, ¿no? Tienen que no tener formación de espumas y otros componentes, ¿no? Es lo que hemos visto. Ahora, ¿qué ocurre cuando el aceite ya cumplió su ciclo de vida, ¿no? Siempre se tiene que prever de que no se suelte al ambiente estos aceites que ya han sido utilizados. Les voy a poner un ejemplo bien claro, ¿no? La mayoría de los talleres empíricos, por ejemplo, en el cual yo trabajo, el piso era de tierra, pero ese piso, al ser de tierra, cuando nosotros hemos hecho caer de forma no intencionada el aceite, este irá absorbiendo, ¿no? La tierra irá absorbiendo el aceite. Junto con el efecto de la lluvia, se han convertido en un aislante. Y más la temperatura y el sol que llega directamente al piso, se convierte en una especie de asfalto, ¿no? Se ha endurecido, se ha aislado el aceite. Por lo tanto, ¿tiende a qué? Tiende a formar una capa, ¿ya? Y esa capa es gruesa. Si ustedes tienen la oportunidad de sacar la tierra de uno de esos talleres, hagan este experimento, agarren un pico y una pala y se van a fijar que el aceite sigue entrando de poco a poco hacia la tierra. Entonces ustedes tranquilamente van a tener arriba de 5 o 6 centímetros de grosor de esa capa negra de aceite, ¿no? Sabemos que el petróleo, o en este caso el aceite, ¿no? Al ser derivado del petróleo, no se va a mezclar con facilidad con el agua, ¿no? Por lo tanto va a dañar la vida silvestre, también van a tener un impacto ambiental en los vapores que están generando. Habíamos dicho que el vehículo tiene que recombustionar, tiene que volver a absorber y quemar los gases que van a salir del aceite, ¿no? Y por último, sabemos que nosotros vamos a ser los seres que más vulnerables vamos a ser, porque nos va a producir enfermedades, ¿no? Por ejemplo, un tipo de enfermedad que se experimenta en el taller son las de tipo parenteral. ¿Qué quiere decir para nosotros enfermedades de tipo parenteral? Que son las absorbidas de forma indirecta a través de la piel. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, en un taller de chapa y pintura, yo estoy lijando un vehículo, pero al lado están pintando un auto. Entonces, al utilizar la compresora, ¿no? E ir avanzando en el proceso de pintado, esta pintura ha sido diluida con thinner. Entonces, el thinner, al salir a presión, bota la pintura y se adhiere al vehículo, pero el resto del thinner sale en forma de gas. Entonces yo estoy respirando sin querer, ¿no? Entonces, si ese proceso se repite continuamente, yo me voy a ir enfermando, ¿no? Voy a presentar enfermedades de tipo respiratorias, ¿no? O en el taller de mecánica, por ejemplo, trabajar en el tendido en el piso, ¿no? O en contacto permanente con los aceites. Ponemos, por ejemplo, los que hacen el cambio de aceite en la calle, ¿no? Agarran una llave o un dado, van extrayendo este aceite y al realizar este proceso ocurre lo siguiente, ¿no? No utilizan guantes, por lo tanto en su mano les cae el aceite caliente, ¿no? Al estar caliente, la piel tiende a absorber, ¿no? Entonces al absorber, indirectamente estamos contaminándonos, ¿no?
hay ciertos tipos de aceites sintéticos, ¿no? Los aceites más caros, los aceites más modernos, que van a tener propiedades químicas que comen al óxido, ¿no? Que lo van consumiendo. Entonces, al ir consumiendo al óxido, estas van a ir comiendo la basura que está dentro del cárter del motor, ¿no? Hay aceites experimentales con bacterias, ¿no? Y esas bacterias comen a esos metales, ¿no? Estamos hablando de seres vivos, ¿no? De pequeño tamaño que van a estar presentes. Ahora, la enfermedad parenteral, ¿cómo se va a presentar en el ser humano? ¿No? En el caso de los que cambian aceites, lo más probable es que les dé cáncer, ¿no? Cáncer de... Eso va a ser lo más, va a ser la enfermedad más común que vayan a tener, ¿no? Eso es lo que se va a producir. Escúcheme, vamos a quedar en esta partecita, ¿ya? En esta parte vamos a quedar el día de... Van a... Habiliten sus cámaras un ratito.